Amigos de Educa Colombia, bienvenidos a este ciclo de conversaciones en las cuales conocemos un poco más de las universidades, de la educación y por supuesto de los temas que son tendencia en este momento en Colombia. Por eso el día de hoy contamos con un gran invitado. Nos acompaña el docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de América, el doctor Andrés Rueda Montaño. Andrés, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias. Muy feliz de acompañarlos hoy en este día, en esta charla, en esta conversación sobre el dólar. Bueno, y precisamente un tema infalible que está en boca de todos, que surge en cualquier tema de conversación y que por supuesto desde la parte académica es muy importante conocer, y es el dólar. Estábamos viendo acerca de varios temas que has mencionado en medios de comunicación, en diferentes escritos, hablando del dólar, ¿no? ¿Qué se puede esperar del dólar? Y empecemos hablando desde ahí. ¿Qué se puede esperar del dólar, Andrés? Carlos, efectivamente el dólar es una moneda de cambio, es una moneda que necesitamos para hacer transacciones internacionalmente. Entonces el dólar es bastante importante en la economía colombiana. ¿Qué podemos esperar del dólar? Pues el dólar ha estado con una tendencia estable, no ha crecido. Normalmente estamos acostumbrados de pronto a que el dólar estuviera subiendo un poco. Las expectativas de los agentes económicos eran esas, sin embargo no se han materializado. Entonces no se ha materializado por varias circunstancias. El sector externo colombiano ha tenido una menor dinámica. ¿A qué me refiero con menor dinámica? Las exportaciones han tenido, digamos, una menor dinámica, sobre todo las exportaciones no tradicionales. Hemos tenido también una disminución de las importaciones. Se da básicamente por una disminución en el consumo de los hogares, precisamente por unos temas de tasa de interés de referencia, que es la que maneja el Banco de la República, nuestro Banco Central, y se da porque la economía venía recalentándose. La economía viene recalentándose y normalmente lo que hacen los bancos centrales, que tienen que ser independientes, que no le tienen que rendir cuentas al gobierno, sino que deben hacerlo con un criterio técnico, deciden subir las tasas de interés. Son las tasas de interés de referencia que tienen ellos para prestarle a los bancos, para hacer los temas de encaje y digamos unos temas técnicos, pero digamos que el resultado final es que la tasa de interés que los consumidores vamos a pagar en créditos de vivienda, de vehículo, de libre inversión, de tarjetas de crédito, etcétera, van a subir. Y cuando las tasas de interés suben, eso hace que los consumidores decidan no comprar o decidan posponer, digamos, ese consumo. Y en la medida que posponen ese consumo, obviamente las cifras van a tomar nota de esa situación. Entonces, lo que estamos viendo es que ese menor dinamismo entre importaciones y exportaciones se da también, obviamente, por estos temas. Exportaciones, uno puede decir, digamos que de pronto el petróleo va bien. Acabamos de pasar el Super Bowl, en este momento fue el fin de semana pasado. Nos fue muy bien vendiendo aguacate Hass en Estados Unidos. Ellos consumen mucho para el Super Bowl, les encanta el guacamole, entonces necesitan aguacate Hass, y Colombia, digamos, que se ha posicionado en ese mercado. Sin embargo, digamos que las exportaciones grandes de Colombia son minero-energéticas. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de minería, estamos hablando de carbón, etc. Eso, digamos que están ahí, están manteniendo, pero digamos que otro tipo de exportaciones pues han tenido algunos inconvenientes. Entonces, nuestro sector externo no está tan dinámico, y las importaciones, pues como tenemos una caída en el consumo, no han tenido la dinámica que tenían anteriormente. Entonces, como lo mencionabas, hay, digamos, una caída en el consumo de automóviles. Estamos inclusive por debajo de los niveles de pandemia, y uno dice, pues en pandemia tú no necesitabas realmente, no había mucha gente que necesitara comprar el carro porque estábamos en casa. Sin embargo, se vendieron suficientes automóviles. El año 2023 se vendieron unas miles de unidades menos que en pandemia, pero de todas maneras es un indicador fuerte y potente de la desaceleración en el consumo. La construcción también está en una situación de una baja demanda. Ha caído, digamos, un 50% las licencias y un 27% más o menos inicios de obra con respecto al año anterior, 2022. Y eso no es un buen indicador, sobre todo porque la construcción es tremendamente importante para la economía colombiana. Entonces, permíteme explicar un poco por qué. De cada peso que entra a la economía,
al sector construcción, perdón, ellos generan ya un multiplicador de 1.25 a 1.3. Es la industria que tiene el mayor multiplicador en la economía. Es una industria bien importante. Por eso los gobiernos la cuidan tanto. ¿Qué pasa? Esa industria a su vez también genera la mayor cantidad de empleo. No, es un empleo especializado, pero no es un empleo que necesite profesionales. Es un empleo que necesita gente que sepa hacer bien su trabajo, pero todos los maestros de obra, todos nuestros albañiles realmente consiguen trabajo en ese tipo de industria, en la industria de la construcción, y es tremendamente importante para el país. Mueve toda la parte de la materia prima que se necesita para construir los edificios, de oficinas, de vivienda, etc. Entonces tenemos, digamos, un freno ahí por las condiciones que mencioné de la subida de la tasa de interés del Banco de la República, pero también vale la pena mencionar, Carlos, que el gobierno nacional tiene también alguna facultad para ofrecer medidas contracíclicas. Digamos que gobiernos anteriores, cuando la economía no iba tan bien, ofrecían algún tipo de subsidio a la tasa de interés de créditos hipotecarios. Entonces, si bien no interfería eso con la política que estaba llevando a cabo el Banco de la República para enfriar la economía, digamos que aminoraban el golpe. Eso es algo, digamos, que no hemos visto en este gobierno. Ese tipo de medidas contracíclicas que resultan ser bien importantes porque la economía, digamos, que está sufriendo. Excelente, es un análisis muy completo en donde podemos ver definitivamente los diferentes actores, como los mencionaste, ¿no? El entorno económico local, factores a nivel exportaciones, con temas recientes que hemos visto, como lo mencionaste, tema de Super Bowl, temas del movimiento también de diferentes industrias como la venta de vehículos y definitivamente el papel del Banco de la República, que es primordial en toda esta movida relacionada con el dólar. Pero quisiera preguntarte en ese momento, Andrés, viendo un poco hacia lo que viene, ¿qué puede seguir pasando? ¿Cuáles pueden ser los movimientos que podemos esperar del dólar en próximos meses o hablando en general de este año? Digamos que hacer predicciones es complejo. Digamos que hay dos formas de hacer predicciones. Una, te sientas y haces un modelo técnico, económico, econométrico del tema. El problema con estos modelos matemáticos estadísticos es que si aparece una variable nueva que no está incluida en ese modelo matemático estadístico, tu modelo ya pierde validez. Entonces podemos hacer un ejercicio de regresión lineal o algún otro tipo de cosas, pero resulta que hay una tendencia, por ejemplo, en Medio Oriente, digamos que hay un polvorín, un potencial detonador de volatilidad del dólar a nivel global, y es el tema de lo que estaba ocurriendo con Israel y Palestina. Digamos que si esa es una zona importante, digamos, en temas de petróleo, y si estalla, esperemos que no, si estalla, digamos, algún conflicto y algún país árabe petrolero, digamos, que entra a defender a Palestina y entra a tener un conflicto con Israel, podríamos tener una situación que se sale obviamente de todos los pronósticos matemáticos estadísticos. Entonces ahí digamos que tenemos un problema. La situación que se está presentando en el Mar Rojo, donde obviamente hay ataques a los cargueros, por ahí pasa más o menos el 30% del comercio mundial. Eso también podría generar en algún momento inflación, porque si no puedes pasar por el canal del Suez, te tocaría rodear toda África y eso incrementaría los costos. Entonces, hacer proyecciones es complejo. Yo que veo las tendencias, digamos, de mediano plazo. En Colombia, la industria petrolera, digamos, que sigue trabajando. Digamos que cuando uno habla con la gente de la industria petrolera, lo que te dicen es, hasta el momento, digamos que las apreciaciones del presidente, no vamos a seguir firmando contratos de exploración, van, eso es cierto. ¿Qué pasa? Ahí Colombia obviamente va a disminuir sus reservas petroleras, sin embargo, hasta ahí llegan. Entonces, los contratos que ya están, se están respetando. ¿Qué están haciendo las petroleras? Como el precio del petróleo está bueno, como tienen de pronto algo de incertidumbre sobre el futuro, ellos lo que están haciendo es redoblando esfuerzos para hacer más rápida, digamos, esa exportación de petróleo que tienen en sus campos ya aprobados, sus campos aprobados también legalmente, y que tienen sus licencias. Entonces están, digamos, bombeando la mayor cantidad de crudo que pueden, por lo menos las petroleras pequeñas. Entonces eso también nos genera, digamos, una entrada de divisas, de dólares, y eso ayuda a mantener el dólar, digamos, bajo control. Estamos importando menos
porque tenemos, digamos, una contracción en el consumo. Entonces, si estamos importando menos carros, estamos importando menos ropa, la ropa, digamos que el gobierno nacional le impuso un arancel extra a la ropa importada, temas de tecnología, etcétera. Entonces, eso también ayuda a que nosotros no mandemos esos dólares hacia afuera porque estamos haciendo menos compras al exterior. Y en otra tendencia, digamos, importante que yo veo con respecto al dólar, aquí en Colombia, digamos, en el mediano plazo, es que eso se parte de la cuenta de capitales, y la cuenta de capitales es el dinero que entra del exterior, que viene buscando dos tipos de negocios. Uno se llama inversión extranjera directa, que son aquellas empresas que vienen a montar su operación acá. Entonces llega a una tienda de muebles de Suecia y monta su operación acá. Ellos no quieren irse dentro de 6 meses, ellos quieren quedarse aquí, obviamente, y quieren estar en el largo plazo. Entonces, eso es inversión extranjera directa. O monto una fábrica de papas de paquete, o monto una fábrica para hacer, no sé, cualquier otra cosa que podamos hacer en Colombia, chocolate, etcétera. Eso es la inversión extranjera directa. Cuando llega ese dinero de afuera, ese es dinero que entra normalmente en dólares y te está ayudando, digamos, a equilibrar el tema de dólares. El tema del precio del dólar. ¿Qué está pasando en Colombia? Que la inversión extranjera directa, la que no es petrolera, la que no es minera, está caída. La verdad es que dejamos de ser interesantes para el mundo. Digamos que en el 2010, 2012, uno veía que estaban llegando compañías nuevas todo el tiempo y estaban abriendo oficina acá y están abriendo operaciones. Colombia hoy en día es cosmopolita. Tú puedes conseguir la mayoría de marcas del mundo aquí en Colombia. Eso no se puede negar. Pero hoy en día hemos perdido un poco el atractivo. Y lo que está pasando es que la inversión extranjera directa que está llegando, que sí está llegando, es la de petróleo y minería. Por lo que mencionaba anteriormente, que quieren acelerar obviamente los procesos, de pronto llegar a punto de equilibrio un poco más rápido. Ustedes saben que uno arranca, tienes el pozo petrolero, tienes que pagar realmente licencias y una cantidad de cosas, y te demoras un tiempo hasta llegar a punto de equilibrio, que es cuando ya cuando cubres tus costos al 100% y ya empiezas a tener una utilidad. Entonces, quieren acelerar esa llegada a punto de equilibrio, o simplemente quieren aprovechar también, dependiendo si es minería o petróleo, quieren aprovechar los buenos precios internacionales. Entonces están tratando, digamos, de acelerar la operación. Pero hay otra que se llama la cuenta de capitales. Entonces la cuenta de capitales, o bueno, en esa cuenta de capitales, perdón, hay otra que se llama esas inversiones de portafolio. Colombia el año pasado dejó de ser atractiva para muchos fondos internacionales y sacaron la plata. Ellos tenían inversiones en acciones, ellos tenían inversiones en bonos del gobierno colombiano y se fueron. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en estos meses, digamos que la inflación ha ido bajando, no tan rápido como ha bajado la inflación en otros países de América Latina, pero el asunto aquí es que en la medida en que la inflación baja, al ser la inflación, digamos, uno de los componentes de una tasa de interés de descuento, que es la que se utiliza para valorar los bonos, sé que me estoy poniendo un poquito técnico acá, pero bueno, permítanme tratar de explicarlo de la mejor manera. Un bono es básicamente un flujo de caja, es un dinero que te va a entrar. Si lo vas a recibir en 5 años o en 2 años, es un flujo de caja futuro, yo tengo que traerlo a valor presente y necesito utilizar una tasa de descuento. Resulta que esa tasa de descuento, como todas las tasas de interés, tiene 3 componentes. Tiene un componente de tasa libre de riesgo, tiene un componente de inflación y tiene un componente de riesgo. Sin ahondar, digamos, más en el tema técnico, el tema de inflación, el hecho de que la inflación baje, significa que mi tasa de descuento va a ser menor, lo que significa que el precio del bono va a ser mayor y que yo voy a tener una rentabilidad mayor en ese bono. Entonces, mientras tengamos ese proceso de disminución de la inflación en el país, podemos volvernos atractivos para ese tipo de inversión porque quieren llegar aquí, comprar bonos, porque van a salir más baratos. Piénsenlo de la siguiente manera. Si usted tiene 2 tarjetas de crédito, necesita gastarse 100 pesos. 2 tarjetas de crédito. Una te cobra el 30% de tasa de interés y la otra el 15%. ¿Con cuál prefieres gastar la plata? Con la que te cobra el 15%. Entonces lo que está pasando es que cuando la inflación baja, esa tasa que te van a cobrar va a ser menor y la rentabilidad va a ser mayor. Entonces eso hace también, digamos, que los activos financieros del gobierno colombiano se vuelvan interesantes. No tanto como antes, la verdad es que para el 2022, 2023 éramos muy interesantes.
Para el 2024 hemos perdido atractivo, sobre todo porque ya tenemos una alerta de una agencia calificadora de riesgo que es S&P, Standard & Poor's, y ellos están viendo, nos dieron perspectiva negativa, nos mantienen la calificación de riesgo. Esa calificación de riesgo significa, oiga, ¿qué tan buenas son sus finanzas y cuál es la probabilidad de que usted realmente me pague? Que el gobierno colombiano me pague el bono que yo tengo. Entonces, hasta el momento vamos bien, digamos que tenemos una economía que funciona, pero cambiaron la perspectiva de estable a negativa. ¿Qué significa eso? Que comienzan a haber nubarrones en el panorama. El gobierno está gastando bastante, digamos que el presupuesto nacional ha crecido de una manera impresionante en los últimos 2 años. Creo que la tasa de crecimiento ha sido mucho mayor que la que habían tenido otros gobiernos. Eso hace que ya empiecen a prenderse alarmas, porque el gobierno está gastando de manera importante. Y se siguen prendiendo alarmas en temas como que el gasto en inversión del gobierno central ha sido uno de los peores de los últimos 10 años. La inversión es lo que te jalona al futuro. Si tú no inviertes hoy, no vas a tener resultados en el futuro. Si te gastas todo hoy, si te lo gastas, no lo inviertes, pues básicamente va a ser más difícil porque no vas a crecer en el futuro, no estás invirtiendo en crecimiento. Y este tema que ha desatado el gobierno Petro con la decisión, digamos, de mirar el tema de mover recursos de obras de infraestructura que son claves para el país. Estamos hablando de las obras de Transmilenio que son absolutamente claves para la movilidad de Bogotá. Bogotá, pues tenemos un problema de movilidad que no se puede negar. Las obras de la primera línea del metro de Bogotá, tenemos el Regiotram de Occidente, tenemos unas autopistas en Antioquia, tenemos cosas que te van a dar movilidad y que van a mover al país y que van a generar crecimiento económico. Pero el gobierno decide retirar ese presupuesto o decide, digamos, tomar una decisión con ese dinero. Hasta este momento no es muy claro, digamos, qué va a pasar. Digamos que en el peor escenario posible, si hay un contrato, si el contratista está haciendo lo que tiene que hacer y si el gobierno incumple con los pagos, pues obviamente podríamos enfrentarnos a unas demandas que podrían ser muy costosas para el país. Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos, que ven las agencias calificadoras de riesgo y pueden decir, para el futuro, digamos, que veo problemas en el tema presupuestal de Colombia, en el tema de calificación de riesgo, porque se están tomando decisiones que están generando potenciales riesgos que le pueden costar mucho a la economía y que tendremos que pagar todos los colombianos. Están hablando de una posible nueva reforma tributaria porque parece que el dinero no alcanza. Entonces uno dice, ¿por qué no estamos pensando más bien en la austeridad y en hacer una aplicación eficiente de los recursos que tenemos? Entonces, eso también impacta. ¿Por qué? Porque si el gobierno colombiano no va a tener, digamos, los recursos suficientes, una salida que pueden utilizar es, me voy y me endeudo en dólares. Y uno dice, ok, te endeudas en dólares, traes los dólares, te endeudas aquí en Colombia hasta donde puedas, luego vas afuera, te endeudas en dólares y puedes traer esos dólares aquí al país. Entonces, lo que yo puedo ver de tendencias en el momento, por lo menos tendencias internas, es que el dólar va a tener o debería, con las tendencias que estamos viendo hasta el momento, debería tener una cierta estabilidad. No vamos a ver unos saltos así, saltos a 5.000 pesos por dólar en el corto plazo, no los veo. Ahora, mañana puede pasar algo completamente diferente, que te cambie el tablero y van a decir, usted me dijo que no llegara a 5.000 pesos por dólar, pero puede pasar. Pero con la información que tenemos hasta hoy, yo no veo que el dólar va a tener un cambio grande. Con lo que está pasando afuera, entonces te cuento, Carlos, con lo que está pasando afuera, ¿qué tenemos afuera? Ya digamos que está calentando el tema de elecciones en Estados Unidos, Trump está recibiendo citaciones, etcétera, digamos que hay mucha resistencia, él no es político, es una persona que tiene una forma de expresarse que no es políticamente correcta, pero curiosamente, digamos, durante el primer mandato de él, casi no se presentaron conflictos internacionales y a la economía de Estados Unidos le fue muy bien. Y a pesar de que tiene, digamos, unos comentarios arrogantes, el tema de el manejo de la pandemia, él dio certeza
cuando salió a decir Estados Unidos va a ser el primero, claro, para Estados Unidos, para el país, vamos a ser los primeros que tenemos una vacuna a finales de año. Entonces, eso cambió completamente el panorama porque la gente estaba pensando, no sabemos cuánto nos vamos a quedar en pandemia, ahí encerrados, y él le dio certeza al país, y el país, sobre todo el tema de la bolsa de valores, tuvo un crecimiento impresionante precisamente porque el mundo estaba diciendo el primero que va a salir de pandemia va a ser Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, él lo manejó bien. Entonces, tenemos las elecciones en Estados Unidos. Tenemos, digamos, lo que ya había comentado, el tema del Mar Rojo, digamos, el potencial problema que se puede tener ahí si la situación de violencia se agrava, digamos que se rompe el paso por el canal del Suez. Y también el potencial, digamos, de un escalamiento del conflicto en Medio Oriente, si digamos que no solamente es Israel y Palestina, sino que entra algo más. Y puede aparecer tensiones en otro lado. China, digamos que tiene un problema con la segunda inmobiliaria más grande, que se llama Evergrande. Tiene una deuda de $300 billones, eso es una locura. Eso es casi como el 80-90%, depende obviamente cómo esté el precio del dólar, pero no alcanza a ser el 100% del Producto Interno Bruto colombiano, pero más o menos 80 y algo, 90% del Producto Interno Bruto, un poquito menos. Es una cifra gigantesca. Entonces, la pregunta es cómo lo va a manejar China, si va a tomar de pronto una decisión política para distraer el interés, digamos, de ese tema económico, y digamos que Taiwán siempre está ahí, es una zona, digamos, muy caliente en donde China quiere apropiarse de Taiwán, Estados Unidos está apoyando a Taiwán, es una zona de inestabilidad geopolítica muy grande y está ahí, digamos que ese potencial de volatilidad está ahí. Entonces, digamos que es una calma que por debajo, digamos, el mar está calmo, por encima tú lo ves, pero por debajo se está moviendo bastante. Y la recomendación que uno le puede hacer a las empresas sobre todo es hagan cobertura de riesgo cambiario, porque de verdad con estas condiciones es bastante complejo decirte con certeza si el dólar va a seguir con esa tendencia, digamos, tranquila y estable que ha tenido. De nuevo, pueden salir también mañana a hacer algún tipo de comentario en el gobierno o proponer una política que de pronto sea no tan amigable con el mercado y el mercado reacciona. Todas las anuncios que han hecho, digamos que el mercado ya los ha descontado, pero pueden salir con algo nuevo. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, eso. Por el momento yo veo cierta tranquilidad, pero con una volatilidad por debajo, digamos, que está ahí, que está presente y que puede llegar a ser muy grande dependiendo, digamos, del efecto, o sea, de dónde se genere esa volatilidad. Definitivamente una gran perspectiva a nivel académico para este tipo de temas que son de relevancia nacional, que muchas veces también podemos encontrar que son tocados de forma muy superficial, sin entrar en la profundidad del detalle, como lo hemos podido lograr y conocer un poco más con el docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de América, el doctor Andrés Rueda, a quien le agradecemos y lo invitamos, por supuesto, para que en próximas oportunidades sigamos conociendo más de estos temas económicos fundamentales y primordiales para nuestro país. Doctor Andrés, muchísimas gracias por la conversación del día de hoy. Con mucho gusto, Carlos, y encantado de estar con ustedes representando a mi Universidad de América. Encantado. A ustedes los invitamos a que, por supuesto, conozcan estas y todas las conversaciones en educacolombia.com y en próximos días esperen nuevas conversaciones sobre temas importantes de la educación en Colombia. Muchas gracias.